Los ingredientes para hacer les figues albardades es una masa que conlleva levadura fresca, harina de trigo común, sal, agua tibia y azúcar. Con estos ingredientes elaboraremos esta masa. Ni muy líquida ni muy espesa. Hay muchas clases de higos. En este caso nosotros, mi abuela Anita ya desde el año 40 utilizaba esta variedad, ¿no? Esta variedad es granillo blanco, se llama, que es una variedad en la que tiene muchísima carne, como podéis comprobar, y la pepita es muy fina. Aquí nuestra característica principal es que los higos son cuadrados, como podéis ver, ¿vale? Son unas placas que hacemos en casa, ¿vale? Mediante un proceso de picadora de carne, digamos, ¿no? Mediante el cual nos saca unas tiras, ¿no? Entonces nosotros porcionamos, ¿vale? Y luego ya lo volvemos a secar y lo pasamos por la harina. Así muerdes por donde muerdes, comes higo, ¿no? Esto desde el año 40, pues la abuela Anita lo hizo así y lo llevamos haciendo hasta ahora. Una vez las tenemos así tratadas de esta manera, de nuestra forma original de la casa, procederemos a la fritura. Como podéis ver, cuadraditas, sequitas, no muy blanditas, por lo que ya os he comentado antes, que se pueden romper durante el rebozado. Procederemos a ellas. Las pasaremos varias veces por la masa. Ya vamos a poder observar la levadura que empieza a suflar, ¿vale? Poquito a poco. Conforme vaya cogiendo más temperatura, irá suflando un poquito más. Figues normalmente se pueden acompañar con moscatel o con una barrecha. Barrecha es cazalla y moscatel mezclada. Una vez las tenemos ya este color doradito y tan bueno, procederemos a escurrir bien escurridas y a plato. Una vez estén bien escurridas, pues bueno, hay gente que les gusta con azúcar, hay gente que les gusta con canela, hay gente que les gusta con miel. Yo soy partidario de tomarlas solas porque ya llevan su índice de azúcar, pero para gustos colores. Bueno, pues nada, desde Botiga La Figa os esperamos a todos a que vengáis a visitarnos y conozcáis la provincia de Castellón y la Comunidad Valenciana, y aquí para que degustéis unas figues albardades auténticas.